Quisiera iniciar saludando primeramente al magíster Guillermo Romero Cantos, que tiene una larga trayectoria dentro del ámbito educativo. Fue profesor de segunda enseñanza de comercio y administración, licenciado en ciencias de la educación con una especialidad en comercio y administración, magíster en planificación, evaluación y acreditación de la educación superior, docente ya 34 años en servicio de la educación, ex rector titular de la Unidad Educativa Virgilio Giles Miranda, ex vicerrector de la misma institución y actual miembro del Consejo Ejecutivo y también director del área técnica de estudios sociales y ex docente universitario. Para nosotros es un placer tenerlo en esta reunión, magíster. Muy amable, gracias. Y compartir el día de hoy con ustedes de esa grata experiencia ya de toda una vida para mí es un gran recuerdo y un gran orgullo. Quisiera también dar paso a cada uno de mis compañeros para que ellos puedan expresar algún saludo. Mucho gusto, mi estimado docente, de tenerlo en esta entrevista. Es un agrado tenerlo aquí. Gracias, muy amable. Un gusto, máster. Le saluda Dagna Domínguez y muchas gracias por este momento que va a compartir con nosotros. Para mí es muy grato compartir todas las experiencias y de pronto algunas inquietudes que puedan ustedes tener. Buenos días, mi estimado docente. Le saluda Luis Paneso y para mí es un gusto compartir esta mañana con usted, conocer un poco más de su experiencia, que para nosotros serviría de mucha ayuda. Para mí también, porque yo también aprendo de ustedes. Muy amable. Gracias. Un gusto tenerlo aquí, mi estimado docente y futuro colega también. Eh, Muchísimas gracias por estar aquí y espero poder que también nos pueda ayudar a contestar nuestras inquietudes. No habrá ningún problema. Estoy presto para Agradezco a colaborar. cada, agradezco a cada uno de mis compañeros por ese saludo cordial que han enviado hacia el docente entrevistado en esta mañana. Y quisiéramos empezar. En la actualidad, magíster Guillermo, eh, nosotros sabemos que la tecnología y la ciencia tecnológica ha avanzado bastante en el ámbito secular, pero también ha tenido grandes pasos dentro del área educativa. Como usted es docente del área de estudios sociales, ¿cómo podría explicar o cómo nos podría integrar las tecnologías, las TICs, en sus lecciones de estudios sociales y cuál es su objetivo al hacerlo? Bien, nuevamente gracias por esa entrevista y realmente compartir con ustedes es una gran satisfacción. Al hablar es de ese avance de la ciencia y la tecnología que se relaciona exclusivamente dentro del área social, es bastante importante. ¿Por qué razón? Porque aparte a lo mejor de utilizar el laboratorio para poder compartir una clase, también se puede utilizar dentro del aula lo que es una pizarra digital o también la computadora y el Infocus, por decirles alguna experiencia bastante grata que nos ha dado desde hace algunos años atrás fue, por ejemplo, la utilización de los acetatos que servía para hacer los mapas, hacer cualquier tipo de croquis, y con eso se enseñaba es al estudiante. Hoy en día, el objetivo ya de las tecnologías que han dado es un avance significativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es bastante inmenso. El problema aquí implica también de que a veces las instituciones educativas del país no todas cuentan es con laboratorios, hablemos un poco sofisticados en tecnología. Como usted bien lo indica, hay que hacer planificaciones y creo yo que nos está refiriendo también a lo que son las adaptaciones curriculares, en este caso, a adaptarnos a nuestra realidad en la que nosotros vivimos.
Y claramente usted ha dicho que uno de los objetivos pues, es que el estudiante cree un aprendizaje significativo. Y creo yo que esa es la meta de la educación en la actualidad. Que el estudiante crea un aprendizaje significativo. Pero también nos nace una inquietud más. Por ejemplo, podríamos hablar acerca de las estrategias. Cuando nosotros hablamos acerca de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿cuál diría usted, en este caso, cuál utiliza usted en la unidad educativa, en este caso donde usted está laborando actualmente, que aporta prácticamente primero a la diversidad que existe dentro del aula? Recordemos que la diversidad dentro del aula es bastante amplia, más que todo en una unidad educativa fiscal de parte del gobierno. Entonces, la pregunta sería ahora, ¿no? ¿Qué estrategias utiliza usted para abordar esa diversidad cultural que se, que se tiene dentro del aula en el área de estudios sociales? Recordemos que el área de estudios Ya, sociales es un área bastante grande dentro de la sociedad. bien. Las estrategias, uno como docente, dentro del área de sociales, hay es una diversidad. Por ejemplo, hay es que partir de la utilización de los métodos, por ejemplo, el método inductivo, que otras estrategias de las que he utilizado en el caso de mis asignaturas, por ejemplo, es el tiro al blanco, donde al estudiante le hago a que en su mente realmente comience a pensar. Aquí yo utilizo es el método de desarrollo del pensamiento filosófico para poder conocer hacia dónde se oriente el estudiante y desde ahí partir es con conceptos, que es la parte más elemental. Como se lo mencioné hace un momento, mi querido docente, quisiera hacerle una pregunta, algo personal, muy personal. ¿Por qué decidió Todo dedicarse a enseñar la asignatura de estudios sociales? ¿Qué lo motivó en esta asignatura? ya. El elemento básico para haber seguido es la carrera de docente dentro de la especialidad de estudios sociales, pues de que siempre he estado inclinado a la interculturalidad, a la plurinacionalidad, a defender todos los derechos, especialmente de la gente campesina, y a su vez coadyuvar tipo de aprendizaje de ellos con los mestizos que somos de nosotros. Una vez que usted nos acaba de comentar acerca de su experiencia con esta asignatura, conociendo que también existe una variedad de metodología, me gustaría conocer qué tipo de metodología usted implementa con sus estudiantes que le ha ayudado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya, dentro del área de sociales siempre se utiliza es el método deductivo, el método inductivo y a su vez ahí es el método heurístico el que le permite a uno ir un poco más allá de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, porque el método heurístico le ayuda es a conocer algunas cuestiones muy específicas en las que el docente tiene es que ayudar al estudiante a comprender el hecho histórico. A veces solamente nos volvemos repetitivos de un libro y yo los libros, soy es bastante sincero, los libros del gobierno los utilizo solamente para orientación del estudiante para que amplíe un poquito más el conocimiento, pero ya mi experiencia me ha dado, yo voy un poco más allá de lo que es simplemente hacer las actividades en el libro. Por ejemplo, eh, quepa, mejor dicho, expresar una experiencia vivida con Santiago a sí mismo. Yo a ellos les daba es un poco más avanzada la materia para que cuando lleguen es a la universidad no tengan esos tropiezos. Entonces yo doy es un poco más de ese conocimiento para que el estudiante pueda es tener una amplitud. El hecho histórico tiene una serie de cuestiones
que se enlazan es con la geografía, que se enlazan con la historia, con la antropología, con con las costumbres, tradiciones, con la psicología, con la filosofía. Entonces, al estudiante, orientándole desde todos esos puntos de vista, llega a ser es un gran estudiante a futuro y un buen profesional. Este, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Ahorita te acabo de decir algo muy importante sobre la filosofía, ¿no? Nosotros tenemos Ujú. entendido que la filosofía es amor a la sabiduría, ¿verdad? Entonces, Así es. en cuanto al contexto educativo o de la enseñanza, es una problemática que apunta a, a tratar los desafíos de la educación, estableciendo objetivos claros que deben alcanzarse, ¿verdad? Además, requiere de Así es. un amplio conocimiento de los conceptos más importantes, sobre cuestiones psicológicas, cognitivas y sociales del ser humano. Este, Usted como docente, ¿no? Para poder realizar estrategias metodológicas que nos permitan realizar un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes, yo le tengo una interrogante, como ¿cuál es su filosofía con respecto a la enseñanza que usted imparte día a día? Ya, la filosofía que yo aplico es basada en la experiencia personal y también tomo en consideración la experiencia del estudiante. Ahí es que recordar que los estudiantes que se tiene uno en el aula son de una diversidad cultural. Hablemos ahí, están mestizos, están es de la raza negra, están es indígenas, están también de pronto de la raza blanca, porque hay es estudiantes que vienen es de hijos, qué sé yo, de ingleses, y nosotros hemos tenido ese caso en el colegio. Y enseñar a esa diversidad cultural, ahí es que aplicar es una metodología diversa. Yo a veces aplico es la metodología de la educación inversa, es decir, conociendo la experiencia de cada grupo étnico y desde ahí partir es, por ejemplo, a que todos tenemos que saber convivir a través del suma causa y aprender es a compartir en el aula sin necesidad de menospreciar a nadie. Sí. Pero Claro. bueno, miremos qué es lo que piensa usted o cómo, según su método de enseñanza, cómo usted puede evaluar el proceso de aprendizaje que ha tenido los estudiantes en la materia de estudios sociales. Ya, valga la oportunidad para poder ir indicando esta cuestión. Por ejemplo, yo al estudiante, a veces cuando ingreso al aula, les llevo es así como esto. ¿Qué cree usted que es esto? Que, que es como una piedra. Ya, correcto. Es una piedra. Es una piedra que prácticamente lo recogí hace algún tiempo en el mar, ¿ya? Y a través de esto, ya al estudiante en el área de sociales, sea historia, geografía, sociología, psicología, filosofía e historia, y al presentarle así al estudiante, dice, esa es una piedra. Muy bien. Y yo le digo, bueno, vamos a hacer una pequeña descripción. El estudiante le describe, dice, sí, es una piedra que tiene varios huecos. ¿Ustedes creen que esto puede servir para cualquier cosa? Alguien dice, sí. ¿Como qué? Por ejemplo, para ponerle un esfero, ¿ya? Y de ahí, disculpe que le muestre otra cuestión y a veces ya a los estudiantes enseño así. ¿Qué cree que es esto?
es una piedra, La piedra ¿ya? lisa. Sí, una piedra mismo. Ya, es una Solo piedra, que- ¿ya? Ahora, yo le digo es al estudiante, piensen un poquito y hagamos historia. Sus papás o sus abuelos deben tener esto en sus casas. Y alguien Sí, dice, sí, mi papá tiene, mi mamá tiene, mi abuelo tiene. ¿Ya? ¿Para qué utilizo? Para moler es la pepa de El ajo. sambo, El profe. ajo. ¿Ya? ajá. ¿Sí? Entonces, digo, esto se llama es guagua. Así se llama es guagua. Y lo que se utiliza para moler es el metate, que son términos quichuistas. Ahora, yo les enseño es desde ese punto de vista y no necesito ir cargado al colegio. Algún estudiante digo, vaya y tráigame es tal cosa, una piedra cualquiera. Y aquí vamos es a aprender. Déjenme ver un ratito por aquí. Ya, por ejemplo, cualquiera dice también es una roca. Y en historia digo, la roca sí crece. Dice, no, pero ¿cómo? Digo, esto es arenisca. Arenisca que se da es por compactación de los segmentos naturales y que provoca a que la piedra crezca. Ya, si parto yo desde esa experiencia del aprendizaje, al estudiante ya le motivo de que en el diario vivir nosotros utilizamos y que a veces nos sentimos un poco mal porque no queremos decirlo. Al estudiante hay que decirlo, hay que enseñarlo, porque solamente así puede haber una conciencia de clase social, porque caso contrario seguiremos manteniendo una lucha de clases donde las cosas siempre nos darán haciendo desde fuera y no desde dentro. Hemos visto de No muy sé si le... cerca, hemos visto de muy cerca, muchísimas gracias más. Hemos visto de muy cerca todas estas situaciones que usted nos ha manifestado. De hecho, nosotros somos docentes en formación. Creo yo que ya estamos a muy poco de ser colegas. Esperemos que Dios permita pues muy pronto podernos también incorporar. Y para esto nosotros hemos decidido hacer esta entrevista con usted, ya muchos años, más de 30 años de trayectoria en el ámbito educativo y social, más que todo. Sabemos que usted ha hecho lucha social también y nos interesa muchísimo esta manera de poder comprender y entender de distintas maneras, ¿no? La, el área de estudios sociales. Nosotros le quedamos muy agradecidos, Máster, por su tiempo prestado y por todo lo que usted nos ha enseñado, impartido. Esperemos en algún momento también volver a reunirnos, a conversar también acerca de otras áreas de conocimiento en las que, bueno, de primera mano conozco que es muy bueno. Eh, Estamos muy agradecidos, creo que cada uno de mis compañeros ha quedado saciado en cuanto a sus necesidades y inconvenientes en el problema, pues, de las preguntas de cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos, Máster, de verdad, estamos muy agradecidos. No sé si tal vez quiera hacer una última intervención para poder concluir. Santiago, para mí ha sido muy beneficioso conversar con ustedes porque también aprendo de ustedes. He aprendido bastante de ustedes. Y en cualquier momento, cualquier cuestión en que pueda es hacer una para que ustedes sigan hacia adelante, no hay ningún problema. Siempre tendrán es mi brazo y mi mano estirada a darnos la mano en algún momento y continuar en este proceso de la vida, en el proceso de la historia, en el proceso del aprendizaje, en el proceso de enseñanza. Es muy agradecido por esta entrevista que ustedes han hecho. Bien, agradecemos también la presencia de cada uno de nuestros compañeros. Muchísimas gracias a todos ustedes por encontrarse por medio de esta vía telemática, en este caso Zoom. Muchísimas gracias, esperemos vernos en una próxima ocasión. Pasen muy bien, buen día.
Hecho, hecho.